tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Aquí, pues ya en el verano, tenemos muchas actividades, aparte de las, claro, en el aire, en el mar, en los festivales musicales, pues nos llegó la noticia de que hay un festival de cine español. Así es, se presentó la apertura el 2 de julio y durará hasta el 24 de julio en el Instituto Río Verde en Marbella y también paralelo en el Centro Cultural El Trapiche. Ahí se estará dando la muestra de este cine español. La segunda de las films o cines que se van a presentar es Verano 1993. Se presenta una pequeña que se llama Frida, la cual pues tiene que empezar a adaptarse fuera de su entorno cercano a su nueva familia, al primer verano fuera de su hogar debido al fallecimiento de su madre. Su familia adoptiva pues la quiere integrar, empiezan las revelaciones, una muestra de cariño, gratitud, madurísima, de tremenda confianza, una obra creo que muy interesante para todos los chiquitines y también las familias que conocen cómo es la vida de una niña y sus cambios. Así es, Frida, aquí en verano de 1993, fue ganadora de algunos premios como Premio Goya 2017, Festival Berlín 2017 y en el Festival de Málaga 2017 con el Biznaga de Oro, Premio Feroz de la Crítica. No os perdáis este lunes a las 8 de la tarde y a las 10:15, lunes hoy 9 y el 10 de julio en San Pedro de Alcántara. No os perdáis esta obra que es de verdad de mucho amor. Y bueno, continuando aquí con las tradiciones, con los clichés en el mundo del arte. ¿Qué es un cliché? ¿Qué eran los clichés? No os perdáis el tema. Y dejamos aquí algunas escenas de la obra Verano 1993. I tu per què no estàs plorant? Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí, pobreta. És la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Els que m'han regalat. M'estimen molt. Però tu no me'ls pots tocar. M'ho promet? Sí, te lo prometo. És que si no m'expliques què et passa no et puc ajudar. Se m'ha torçat aquest cabell. A veure. Així millor? Frida, sisplau. Toma un enciam. Un enciam? Sí, demà. Ella volia estar amb tu i estava trista perquè no podia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això? Mami, vols jugar amb mi? Estimo tant, que no sé dir-te que no, carinyo. Allò que tu estàs aquí i jo soc el cuiner i te quedes quieta. Bueno, aquí entrando de lleno en nuestra trayectoria en el tema que, bueno, Satélite Cultural encontró los clichés tradicionales en el mundo del arte después de haber estado pues en el verano de 1993 con una niña sin madre, sin familia, adaptándose a su nuevo mundo y entrando a ese conflicto, pero finalmente creemos que logró su objetivo. Bien, el cliché, los clichés son pues eslabones
que nos atan y que atan al espectador, al oyente, al que ve una obra de teatro, al que ve o escucha una pieza musical, al que observa una obra de arte o un trabajo de un artista, que son particularidades que nos dan ya el contenido y el contexto de una obra por sí sola. El mundo ha estado lleno de clichés. Lo que antes era algo que sonaba o que estaba bien, pues ahora en este nuevo mundo con otra nueva visión se considera totalmente fuera de comprensión. El caso, por ejemplo, de alguna serie en la que la protagonista perdía la memoria y su pretendiente se esforzaba porque se acordase de él, ya es un cliché, ya sabíamos perfectamente bien cuál era el final y a lo que se refería. Así es, el mundo del arte también está lleno de clichés. En la literatura, por ejemplo, en la época victoriana, en donde las relaciones amorosas entre los grupos y los protagonistas, en ese entonces era muy de moda, ahora está pasado, ya son cosas que nosotros sabemos por obviedad, pasan de su momento y se forman o entran dentro del marco de lo cliché. Otra obra, por ejemplo, que puede ser interesante de llamar la atención, Madame Bovary. Sí, en la literatura se dio y se ha dado ese tipo de clichés. En la música también ha dado ese tipo de fenómenos. El contenido en las obras de arte tiene que salir fuera del parámetro de su contexto material y de lo estético. Tiene que sobresalir y sobresalir de los materiales que lo rodean para poder salir y darle al espectador ese mensaje que no esté dentro de este parámetro. Qué difícil es para el artista crear una obra en la que no se enrede en este tipo de fenómenos que se denominan clichés. Han habido una lista de personajes que se adentran y que han utilizado esa obra para continuar y darle prioridad a sus obras. Desafortunadamente, la obra tiene que sobresalir de esas barreras. ¿Qué sucede? Que algunas veces los filósofos han pretendido explicar que las obras de arte del clasicismo eran verdaderas obras clásicas, que sí existía en ese entonces las verdaderas obras artísticas. Consideramos que una obra de arte no tiene que tener la tendencia a morir o vivir, tiene que salirse de esa tendencia, no como el mismo Hegel dijo, las obras de arte o el arte en sí ha muerto. Simplemente con el simple hecho de haber él denominado este lema de las obras de arte deben de sobresalir las fronteras, ya con este mismo hecho, las obras de arte son ahora valoradas. Más que eso, con este tipo de conocimientos entramos dentro de otros conceptos. Hay un enlistado de ideas y de conceptos que entran de este fundamentalismo del cliché. Hemos analizado algunos parámetros que algunos artistas han utilizado y siguen utilizando en su forma cotidiana para trascender con sus obras de arte. Así es, por ejemplo, el caso de los perros. ¿Sí? Los perros. Esto se ha catalogado como un formato cliché. La idea de poner en una obra de arte ese cliché entra dentro de un romanticismo que, bueno, a veces incomoda a una obra cuando tiene una filosofía o una razón de ser. Antes tenían un significado y ahora tienen otro completamente diferente. Los utilizan para otros ciertos tipos de mensaje. El otro caso sería, por ejemplo, los famosos retratos de artistas o parejas de artistas, que son muy utilizados
por las casas de arquitectura, de diseño o de modelos, que dos parejas o una pareja se encuentra en su espacio y son retratadas, y esto entra dentro de un aspecto cliché. Ya sabemos lo que están vendiendo estos mismos. Por ejemplo, las caras sonrientes. Aquí aparece la cara de sonriente de Richard Prince, que en principio era la cara feliz, que él la creó en aquellos 1983 para la firma de bebidas refrescantes Kool-Aid, si os recordáis. Y bueno, quedó plasmada como un cliché que es muy bien conocido, pero cabe mencionar que algunos artistas, como el mismo Picasso o Baselis, ocuparon esta misma sonrisa para plasmar algunas de sus obras y entran dentro de estos parámetros denominados clichés. Tenemos, por ejemplo, también las famosas pues, fotografías o pinturas de la realeza británica. ¿Sí? Estos siempre con su forma de vestir, sus poses, la forma como se manejan. Esto es, pues, ni lugar a dudas, un ícono de cliché, que es muy utilizado para darle pues, pues publicidad y propaganda a la realeza británica. 100%, es un cliché. Otro cliché que sabemos muy de bien son las calaveras. Así es, las calaveras son utilizadas como un aspecto en el que ya sabemos de antemano que se trate o de un aspecto de burla o un aspecto también un tanto irónico, que no hay más que pensar que se trata de un aspecto muchas veces ni siquiera real o bien tangible, que eso es a lo que se denominan los clichés. No son cosas reales, salen fuera de ese contexto, de ese contenido filosófico que va más fácil para poder ser entendido. Encontramos otro cliché interesante y que son, bueno, pues los bañadores. Aquí tenemos estas líneas a un surfeador que entra en las aguas claro, en las olas, tomando el mar. Esto es un aspecto igual de cliché en las obras que los artistas utilizan para vender el espacio o el lugar, no tendiendo a hacer una obra en particular. También entramos a retratar o hacer bueno, pues, retratos de celebridades. Sí, aquí tenemos el basquetbolista, ¿no? Michael Johnson, que bueno, se manejan la idea de unas celebridades en las que se engrandece la figura de una celebridad y bueno, haciéndolo mucho más grande, único y famoso, aún en persona, no teniendo las características que este autorretrato o retrato del mismo presentan los artistas. Esto, ni lugar a duda, es uno de los grandes clichés de la historia. El siguiente, un cliché que también puede ser interesante para todos, los dibujos de los niños. Sí, porque muchas veces también escuchamos en los museos que alguien dice, esto lo pudo haber hecho mi hijo de 6 años. Claro, pero bueno, estos son ya aspectos cuando alguien entra dentro de un aspecto filosófico y crea una obra de arte que alguien dice esta lema ya como cliché, también entran aquí a enmarcarse los dibujos de los niños. Esto es un cliché 100%, porque como sabemos de antemano, no tendrá ninguna sustento o marco que lo haga perecedero, o que lo hace más bien perecedero y fuera de futuro. El siguiente serían las esculturas de muebles y decoraciones. Esto también es un cliché en el cual, bueno, pues se maneja las pinturas, los dibujos de inmobiliario que está en los alrededores de nuestro lugar
y se presentan como formatos que si fuesen obras de arte, no siendo, obstante, solamente objetos para manejar esa superficialidad que está en el entorno. El siguiente, los autorretratos. Sí, estos autorretratos que antiguamente eran muy de moda, como lo hacía, por ejemplo, Vincent van Gogh, ahora son denominados ya como un cliché, porque sabemos que corresponde a un personaje que ya es conocido debido también a la sustitución que ha tenido la fotografía en nuestro mundo artístico. El pintar un autorretrato de uno mismo se manifiesta hoy en día como un cliché, porque es abierto y no hay más que mirarlo. Y bueno, el último cliché que se analizó aquí en Satélite Cultural, pues es aquí mismo las esculturas del pasado. ¿A qué nos referimos? Como aquí en estas líneas de un anónimo, en el que las esculturas griegas y romanas son utilizadas ahora y creadas por un artista u otros artistas como si fueran grandes obras. Antiguamente eran, utilizadas para representar mitología griega o romana, para dar ese conocimiento del mismo. Pero hoy en día es un cliché en el cual es una copia de lo que ya se creó. Consideramos algunos clichés en este momento que son muy tendientes a dar en las obras comerciales, que se pueden vender fácilmente y que podemos ser fáciles de manejar aquí en el mercado del arte, fácil de adquirir. Es un análisis rápido y muy puntual el que ha hecho aquí Satélite Cultural acerca de los clichés en el mundo del arte. No obstante, dejándonos que el pasado y también dependiendo del momento histórico en el que se manejaron ese tipo de clichés, ya que el arte se va adaptando y va adaptándose a los momentos en los que se van creando en el ahora y en el momento actual. Debe de trascender esas fronteras y mantenerse de una manera filosófica, que eso es lo más complicado que se le pide al artista o al arte. Otro de los puntos también que analizamos que sale fuera del contexto del cliché es la danza contemporánea, debido a que el ballet entra muchas veces dentro de este marco de referencia y la danza contemporánea entra a un poco más de reflexión y de análisis en cuanto a que sale de esas limitaciones. La literatura también entra dentro de estos marcos. Demos la oportunidad a las artes plásticas a que salgan de estos límites y que puedan darnos mucho más y también llegar a trascender al futuro y salirse de estos clichés para poder nosotros entenderlo. Uno de los artistas cumbres en este tipo de temática es Jeff Koons, y ya lo conocemos, que siempre entra dentro de ello. Otro, por ejemplo, también es Damien Hirst, también Basquiat, que entran dentro de las calaveras y dentro de este tema que ya sabemos es de mucho mercantilismo y publicidad para sus marcas. Bien, continuad aquí en Satélite Cultural, porque continuando ahora con el mercado del arte, tenemos a saber que Salvatore Mundi tendrá en octubre su nuevo hogar. Continuad aquí en Satélite Cultural. Aquí entrando en nuestra trayectoria internacional, encontró Satélite la noticia que el próximo otoño la obra de Leonardo da Vinci
Salvatore Mundi, de más de 500 años de antigüedad, pues será presentada ya oficialmente en donde será su casa oficial en el Louvre Abu Dhabi. Si nos recordamos un poco, hubo una puja en la casa de subastas Christie con un precio récord de 450 millones de dólares, la cual, bueno, pues entró a concierto, según se dice, en el Ayuntamiento de Cultura y Enseñanza de Abu Dhabi, pero otros dicen que fue un regalo adquirido por el príncipe heredero. No sabemos exactamente bien la historia, pero de sí saberse es que en un entonces perteneció al gran y famoso oligarca ruso Ribolovlev, que le fue vendida esta obra por el que ahora está en demanda, Yves Beauvoir, por 100 millones. Y él, a su vez, bueno, pues la metió a subasta a Christie, haciendo una subasta por 450 millones de dólares. Ahora, el próximo octubre, se presenta esta obra que no se sabe también a ciencia cierta si sea realmente una original de Miguel Ángel, porque ¿qué pasó? Que ha sido pues restaurada, y si vemos los originales, finalmente este Salvatore Mundi es una enigmática figura. Es la segunda pieza que tiene este Museo Louvre Abu Dhabi en su pues, catálogo, que para ellos es una gran bienvenida tenerla y acoger esta obra única en su tipo y en su estilo, con la idea básica de acercar a los curiosos, a los que les gusta el arte y también al turismo, a estas pues áridas tierras desérticas de Arabia Saudita. Y bueno, por otro lado, también Satélite Cultural encontró 10 de las piezas representativas que se conoce de Miguel Ángel. Así es, ya hemos hablado alguna vez de él, y aquí pondremos en estas líneas un enlistado del 10 al 1, con la 10 la que es menos conocida, con llegar hasta la primera, que todos la conocemos. La primera pues es San Spiritu Crucix, 1492, aquí está. Fue una de las primeras obras, con 18 años de edad, que Miguel Ángel pues otorgó a los monjes agustinos, pues por dar agradecimiento a que lo acogieron después de que su mecenas Leonardo de Médicis falleció en 1492. La segunda obra, que aquí está en estas líneas, Madonna de Burgos, 1504, es una obra muy interesante debido a que está creada en una sola pieza, y según los críticos dicen que si una escultura rueda y cuando es levantada no tiene ninguna aspereza, quiere decir que es perfecta, y esta así lo es una obra perfecta. El Baco, 1497, esta es una radiante obra, la cual, bueno, aquí se ven estas líneas, en la que es la primera obra de Miguel Ángel que nada tiene que ver o no tuvo nada que ver con la idea cristiana. Fue la primera obra de la mitología griega que él creó. La siguiente obra es Esclavo Muerto, de 1513, que, bueno, también iba a estar con otro esclavo rebelde que iba a ser de la misma pues altura que Moisés, para el sepulcro del Papa Julio. La siguiente obra es El Ángel, 1495. Aquí mostramos la obra que el ángel está arrodillado, y lo característico de esta obra es que fue la primera vez que Miguel Ángel la firmó. La séptima obra es Moisés, 1513. Esta obra es una de las obras monumentales que la ponemos en la mitad de la lista, y el mismo Freud dijo que era mucho más y más perfecta que el mismo Moisés que la Biblia representaba. Es más secular que santo. La obra cuarta, La Piedad, que en aquel entonces, en los años 15, bueno, pues, o en los siglos 15, era uno de los temas más importantes a tratar, y aquí se muestra una obra perfecta.
la obra del último juicio en la que se muestra el advenimiento de Jesús para nuevamente juzgar a la humanidad. Y la segunda, la creación de Adán, como todos las conocemos, es una de las obras que fue una pausa que le otorgó el Papa Julio para que crease esta obra, aún Miguel Ángel no siendo pintor, sino solo escultor, creó esta magnífica creación. Y como último, como conocemos, el David en 1500, esta obra perfecta en todas sus dimensiones, fue creada aún creando la idea de la mitología, que era un David pequeño, él creó un monumental David. Bueno, y como siempre, si queréis repasar nuestras noticias, nuestros canales a través de la página web Museo-Fred Friedrich, a través de la página web de Radio Televisión Marbella o las noticias de actualidad en el arte y la cultura a través de las redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram. Y bueno, continuando ahora en nuestra trayectoria en el mundo de la danza, que siempre es enigmático, placentero y con sorpresas, tenemos una obra en donde el mar, lo urbano, la creación de un solo cuerpo, un bailarín, se mueve entre estas dos escenas, mostrando los movimientos fáciles y flexibles de este bailarín, que es Luke Robson, con la dirección de Marianne Philip y Lindsay McAllister. Un rodaje muy interesante. Continuad hasta el final en nuestro trayecto aquí en Satélite Cultural y nos vemos hasta la próxima.